¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos como cada jueves. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema que pues está presente todo el tiempo en nuestras conversaciones privadas, en la discusión pública. Es una preocupación cotidiana y sin embargo creemos que pues no hay manera, no hay salida, no hay forma, solución posible. Me refiero al tema de nuestro derecho a la privacidad en Internet, el manejo también de nuestros datos, el famoso clic de consentimiento a las políticas de uso que a pesar de que las leamos y no estemos de acuerdo, pues de todas maneras tenemos que aceptarlas para usar cualquier aplicación o usar plataformas de pago, entre muchas otras cosas. ¿Cuál es la responsabilidad que deben de asumir las empresas privadas intermediarias en Internet? Pero ese es apenas uno de los tantos temas que hay sobre este asunto de nuestra privacidad digital frente al Estado y el uso de nuestros datos personales. Y los hackeos y el espionaje, y quizá lo más inquietante y que está por venir, es el derecho a proteger nuestros datos neuronales. Proteger nuestros pensamientos como un derecho humano porque es inminente la llegada de dispositivos cerebrales. En fin, no quiero contarle más de esto. Vamos a hablar hoy con la destacada abogada, doctora en Derecho y especialista en Tecnología de la Información y Protección de Datos, Carmen Quijano. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Gracias, muy amable por estar aquí. Bueno, pues muy contenta. Comentarle a nuestro público que recientemente acabas de presentar un libro, El Derecho a la Privacidad en Internet. Así es. Como parte de toda una investigación, tu tesis doctoral, ¿no? Correcto. Y bueno, pues yo estuve en esta presentación, un tema a todas luces urgente, y yo quisiera que empezáramos pues, por lo más básico, ¿no? Porque pareciera que hemos renunciado a esta idea, a este concepto de privacidad, ahora que Internet es parte de nuestras vidas. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo definimos, cómo entendemos la privacidad y nuestro derecho a defenderla, Carmen? Bueno, primero que nada, decir que la privacidad no ha muerto. La privacidad está más viva que nunca y va a ser o es el derecho humano de este siglo. La privacidad se dice en este discurso que desde mi punto de vista es anacrónico, que se desapareció en el momento en que nacen las redes sociales y el entorno que tenemos al día de hoy. Y esto nada más lejano a la realidad, solo que cambió. La privacidad antes era entendida como un derecho de defensa o de impedir que otros entraran en un entorno, y ahora con el Internet de las cosas la privacidad es ese derecho de control, es ese derecho a decidir quién quiero ser y qué quiero que se conozca de mí en el ámbito digital y en el ámbito también fuera de línea. Esa es la privacidad entendida hoy. Ahora, ¿cómo le hacemos? Porque vamos, parece muy fácil, ¿no? Y lo planteas en tu libro. Pues sí, defender nuestro derecho a la privacidad, la defensa o la protección de nuestros datos, que son dos conceptos como distintos que ahora me vas a ayudar también a explicarlos. Pues parece sencillo decirlo, pero decía yo hace un instante, al momento en que tú ingresas a Internet, incluso cuando tú leas las políticas de privacidad o las políticas de uso, hay unas cláusulas, las de la letra chiquita, que pues a veces, algunas veces sí las leemos y dices, no estoy de acuerdo, pero de todas formas no hay manera de avanzar. Entonces, ¿cómo le hacemos pues para entrarle a esto? Bueno, simplemente entender como usuarios que no tenemos que leer todas esas políticas de privacidad y tampoco tenemos la carga de defendernos ahí. Se ha puesto al usuario, que es el agente más débil, ¿no? Sí, se ha puesto al usuario, que es el agente más débil del ecosistema, como responsable, lo cual es ilegal desde mi punto de vista. El agente que es el más poderoso del ecosistema, que sería el responsable de la protección de datos, es decir, las empresas, los gobiernos, quienes usan y lucran con nuestros datos, ellos son los que tienen que protegerlos y respetarlos. El ciudadano común y corriente no tiene la posibilidad de leer tantas políticas de privacidad
como tareas tienen la vida que tratan con Internet. Ya prácticamente toda nuestra vida sucede en Internet. Tú nada más piensa un minuto en tu teléfono celular y te vas a dar cuenta que todo lo que haces es a través de ese dispositivo. Entonces, no debe de estar en nuestra cancha, como quien dice, la responsabilidad de leer esas políticas y consentir algo que además, si no estuviera de acuerdo, como tú bien lo decías, no puedo hacer nada, o sea, necesito el servicio. En ese sentido es muy importante que cambiemos la regulación. Estamos ahorita viviendo en una simulación porque insistimos en reglas que fueron creadas totalmente para otro entorno. Las reglas de protección de datos fueron creadas cuando no existía el Internet de las cosas, no existía todo el entorno que tenemos hoy el Internet en la nube, los datos cómo se usan, los fake news, el discurso de odio, todo este ecosistema digital no existía cuando se crearon esas normas. Esas normas se empezaron a diseñar en 1970 y después se mejoraron hasta 90, pero no había redes sociales. Entonces no podemos seguir aplicando normas de antes a un entorno total y absolutamente diferente. Necesitamos actualizar esas normas y en ese sentido hacer responsable a quienes pueden de verdad protegernos, que son quienes son los que llamamos soberanos digitales, los que saben de tecnología, tienen la tecnología y tienen la posibilidad de hacerlo. ¿Quiénes son esos soberanos digitales? Pues las empresas de tecnología principalmente, y tenemos algo de responsabilidad todos los que conocemos de tecnología, pero principalmente quien tiene esa posibilidad de dar estas herramientas. Cuéntame un poquito sobre este libro, que es un libro bastante amplio, que está dividido en varios capítulos, y hay, digamos que esta postura que tú dices y que me parece muy importante es hora de entrarle a la regulación, ¿no? O sea, no hay manera que la gobernanza o la autorregulación que hemos defendido durante mucho tiempo siga, pues digamos que siendo rigiendo, ¿no? El Internet, porque no es posible. ¿Cómo empiezas a trabajar tú en esto? Platícale un poquito al público sobre este libro, ¿no? que abarca nuestro derecho frente a los particulares, ¿no? Porque además nosotros también nos volvemos particulares al mismo tiempo. Así es. Nuestros derechos o nuestra privacidad frente al Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a abordar este trabajo para llegar a este planteamiento, ¿no? Que pues sí, es casi un llamado a decir o le entramos o de plano pues vamos a llegar a ver a dónde, ¿no? Exactamente. Sí, en el libro clasifiqué para poder estudiar el derecho a la privacidad en varias partes y como tú bien lo dices, primero empiezo con nuestra privacidad frente al Estado. Les voy a dar un ejemplo para que tengan más o menos claro de qué se trata el tema. Es qué puede hacer el Estado con mi información y con mi esfera privada, como por ejemplo los casos del gobierno espía, en el que se ha documentado que el Estado ha espiado a defensores de derechos humanos y a periodistas, y lo ha hecho con Pegasus, con el software famoso que adquieren, que se vende solo a gobiernos, pero se vende para que se use con control judicial. Es decir, si hay alguna justificación para espiar a esa persona, lo tiene que decidir un juez y dentro de un proceso de investigación generalmente de índole penal. En este caso, por ejemplo, cuando espiaron a la periodista Carmen Aristegui, al teléfono celular de su hijo menor de edad, no hubo control judicial y se documentó que se usó ese software. Después se analiza todo ese tema y qué reglas jurídicas hay al respecto, etcétera. Después, en otra parte del libro, se habla sobre la privacidad frente a las empresas, en el sector privado frente a las empresas. Como, por ejemplo, esta situación que ya existe software que con solo 4 datos puede decirle a cualquier empresa tu perfil digital, o sea, quién eres tú, quién es tu identidad digital, con solo tu dirección, tu teléfono celular, tu geolocalización, pueden decidir inmediatamente, ya no necesitan pedirte tus estados financieros, nada. Ya te pueden decir si te doy un crédito o no y si me lo vas a pagar, porque ya existe ese software y que está disponible para las empresas y que lo adquieren. O sea, ya tenemos todos entre la información que se obtiene por el uso del Internet, por el historial de búsqueda, etcétera. Y la información que yo mismo le doy o que yo
en mis redes sociales o con mi uso de Internet yo le alimento a la red de esa información, voy creando una identidad o un perfil. Esto es muy bueno porque me empiezan a... Pero qué fuerte, ¿no? O sea, sí, es muy peligroso porque si hay un mal uso o un riesgo de vulnerar esa información, pasa lo que pasó con Cambridge Analytica, que fue el caso de Estados Unidos, que fue usado para... La elección de Donald Trump, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo peligroso. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando hay precios diferenciados. Por ejemplo, en los viajes se ha documentado o hay usuarios que han manifestado que saben que en el momento que usan una tarjeta de crédito personal o una tarjeta de crédito corporativa, les cobran un viaje diferente, es decir, cuando tienen una tarjeta corporativa les cobran un poco más caro, o cuando van a una zona más cara de la ciudad les cobran un poco más caro. Bueno, ellos han manifestado que han notado diferencias. Ese tipo de cuestiones son las que analizamos cuando hablamos de la privacidad frente a las empresas. Y luego la privacidad frente a nuestros pares. Estos casos como que seguramente sabemos de muchos, todos aquí saben de alguno, de los lords y las ladies que alguien filma con su celular en la vía pública. Podríamos decir que ahí no hay privacidad porque es la vía pública. Eso es interesantísimo. Pero sí hay privacidad porque estás usando la imagen de una persona, la vuelves viral, tal vez fuera de contexto porque estás filmando un momento en específico. Y, por ejemplo, lo de la Lady Profeco, no sé si se acordarán, sí. Pero esta señorita amenazó en un restaurante con cerrar el restaurante si no le daban una mesa porque su padre era titular de la Profeco. Bueno, en el momento le dieron la mesa o creo que no recuerdo bien si clausuraron por unos minutos el lugar, etcétera, pero el escándalo fue que el señor tuvo que renunciar y si al día de hoy buscas en Internet seguramente te saldrá toda la información. Y es por eso que yo insisto en el libro y cada vez que me invitan como en estos espacios a hablar la privacidad va a ser la punta de lanza de la protección de otros derechos digitales. Por ejemplo, en este caso, el señor no tuvo garantía de audiencia, al señor se le coartó su libertad de trabajo. O sea, hay otros derechos humanos involucrados, pero que si solo vemos el derecho a la privacidad, por ahí podemos proteger otros derechos fundamentales. Entonces, si le entramos a regular y a ver cómo defendemos esta... O sea, nosotros también como particulares tenemos no una responsabilidad. Las empresas frente a nosotros, sino nosotros también con lo que difundimos en el entorno digital. Correcto. Exacto. O sea, no lo pensamos, porque digo, ya los dispositivos móviles voy a retratar alguna situación para denunciarla y de pronto puedes estar vulnerando el derecho. Por supuesto. Sí, y eso es lo que ha sucedido mucho en el ciberespacio, por eso tenemos que regresar a las instituciones. En el ciberespacio se ha dado mucho la autocomposición, la autodefensa, porque como vemos que es tan complicado proteger nuestros derechos humanos en Internet a través de las instituciones tradicionales, pues se nos hace muy fácil hacernos justicia por nuestra propia mano. Y como sociedad y como Estado democrático no podemos permitir eso. Necesitamos fortalecer las instituciones para que sea a través de ellas que podamos dirimir nuestras controversias y no entre nosotros mismos, especialmente porque el Internet potencia todo. El riesgo puede ser muy alto. Como potencia todo lo bueno, potencia también todo el riesgo. Entonces, por eso debemos fortalecer a nuestras instituciones con una regulación, pero con lo que decías de la autorregulación, tiene que ser de mínimos. O sea, no estamos peleados ¿pero con quién? ¿Dónde? ¿Qué organismo? ¿Hasta dónde? ¿No? O sea... Pues es en las leyes, es el Congreso. En los últimos 20 años se ha apostado por la autorregulación y se decía que porque en el Internet no queríamos impedir la innovación y que eran las propias empresas... Y la libertad, ¿no? La libertad de información, de expresión. Exactamente, la libertad de expresión, el acceso a la información y que eran las propias empresas las que iban a tener las mejores herramientas para regularse. Sí, pero nuevamente eso era en otro entorno. Como se ha desarrollado hasta ahorita, ya todos los gobiernos, las empresas, estamos todos de acuerdo en que sí ya es necesario, precisamente para mantener esa neutralidad y para mantener al Internet como un espacio libre y seguro,
ya se requiere la regulación. El problema es que no sabemos cómo, no sabemos por dónde. Y entonces mi sugerencia en el libro es que sea una regulación de mínimos, es decir, que se mantenga la gobernanza de Internet, la que ya hemos desarrollado en los últimos 20 años, pero que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas. Si no cumplo con esa gobernanza que asumí, con ese código de ética, que haya alguien que me pueda exigir la rendición de cuentas, o sea, que se haga vinculante. Entonces, yo creo que ese es un punto. Que ese es todo un tema, pero déjame hacer una brevísima pausa porque sí, aquí nos preguntamos, ok, se hace vinculante, pero ¿quién sanciona? ¿Quién establece esos códigos de ética? Porque los que hoy tienen las empresas, pues nomás no están funcionando. En fin, todo un tema, pero para seguir conversando, si les parece, hacemos una brevísima pausa y regresamos. Estamos conversando con Carmen Quijano de Canini, quien pues nos presenta un extraordinario libro, Derecho a la Privacidad en Internet. Volvemos. Gracias por continuar aquí con nosotras. Estamos hablando sobre el derecho a la privacidad en Internet y todo. Bueno, pues el pretexto es un libro de Carmen Quijano. Carmen, uno de los temas que me parece que siempre nos llaman pues a la reflexión tiene que ver con esta falta de regulación en muchos terrenos, ¿no? Me refiero de nosotras como usuarios, ¿no? Frente a los particulares, algunas empresas. No hay, como tú dices, no hay una transparencia, no hay una rendición de cuentas, ¿no? Pensaba yo en las redes sociodigitales y casi toda la explicación está, digamos que centrada en eso de, pues es que tiene que ver con un algoritmo, ¿no? El famoso algoritmo comercial, pues nosotros no somos responsables de eso. ¿Qué hay decente el famoso algoritmo y que por eso pues no hay manera de regular determinadas cosas, Carmen? Sí, esa es otra de las propuestas del libro, que haya más transparencia en el sector privado, porque hemos trabajado mucho en México para la transparencia en el sector público y creo que un pendiente es la transparencia en el sector privado, porque especialmente en estos temas, si la sociedad no conoce a ciencia cierta qué se hace con la información de los ciudadanos, no puede establecer medidas de protección. Entonces necesitamos que se regule el que las empresas que tratan nuestra información y los gobiernos que tratan nuestra información nos expliquen qué hacen o cómo la tratan, cómo la transfieren, qué se utiliza, que nos den más explicaciones para que nosotros, o sea, la sociedad en general, uno pueda establecer protección para los ciudadanos, como decía, pero la otra también para que los propios ciudadanos puedan tomar sus decisiones y las medidas que quieran para controlar su identidad, o sea, para construir su identidad. Ahora, regresando a este punto que me decías hace un instante, de estas propuestas que estás haciendo, de que haya una serie de, pues decías, de códigos de ética, de reglas. ¿Qué propuestas? O sea, ¿cómo lo aterrizas en tu libro? ¿Quién tendría que ser ese ente regulador, ¿no? Para poner determinadas reglas, porque las que tenemos ahora, como tú dices, ya no son suficientes. Sí. Bueno, lo ideal es que fuera un tratado internacional, porque el ciberespacio es global. Entonces, si quisiéramos algo ideal, tendría que ser una regla también internacional. Sin embargo, como el mundo está dividido en distintos bloques en cuanto a política de manejo de los datos y de libertad de expresión y todo, no se ve que en el futuro próximo podamos lograr un acuerdo internacional. Entonces, la siguiente propuesta es, nosotros hay que construir con lo que tenemos y hay que establecer esos mínimos, esa regulación que yo te digo que de mínimos en nuestro país. ¿Quién empezaría la Cámara? El Congreso. Tiene que empezar el Congreso y la gobernanza en Internet ya existe y no es nada mala, es más, es muy buena. Hay muchísimos principios y políticas establecidas por las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos, y simplemente no es vinculante. Entonces, había que trabajar nada más en cómo hacer ese mecanismo de rendición de cuentas. Y segundo, yo siempre digo que no tenemos que inventar el hilo negro, o sea, tendremos que escoger
qué tipo de postura queremos tener ante este derecho y de ahí ver qué se ha hecho ya, qué países han avanzado más en este aspecto. Y en Europa se ha avanzado muchísimo. En Europa hay muchas directivas ya enfocadas a este entorno que estamos viviendo hoy. España va muy adelante. Entonces podemos construir ahí. La Comunidad Europea ha sido un estandarte de la protección de los derechos digitales. Entonces tendríamos que construir alianzas y construir sobre lo que ellos han avanzado y adaptarlo a México. Ya. Déjame ir a América Latina ahora que hablas en cuanto a la avanzada, ¿no?, que tiene la Comunidad Europea esto, pero déjame regresar a algo que ocurrió en Chile apenas hace poquito y que aquí en México empieza a discutirse y que también me pareció fascinante que realmente ya se tomen cartas en el asunto en México y tiene que ver con esto que en Chile ya se aprobó como el derecho, o sea, un derecho neurodigital, ¿no? Así es. La protección de los neuroderechos. De los neuroderechos, ¿no? Así todo es. lo que pensamos, cómo lo pensamos, porque la próxima revolución será de los dispositivos neurocerebrales. Totalmente. ¿No? O sea, es una discusión fascinante, pero aquí en México estamos totalmente retrasadísimos, sí. ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, mira, ya existe tecnología hoy que puede dirigir y manipular tus decisiones. Eso ya existe al día de hoy. Y esa tecnología cada vez se va a ir afinando mucho más. Y ya existe, pero se va a comercializar y se va a adaptar. Tecnología que puede tener acceso a tu cerebro y es una conexión neuronal tal cual. Y esa tecnología va a poder obtener información de lo que estás pensando. A partir de diademas, celulares, huellas digitales, gorros, lentes. O sea, saber qué es lo que pensamos. Qué es lo que estás pensando y también influir en lo que vas a decidir. Sí. En unos años va a haber un iPhone cerebral, se calcula que aproximadamente en 10 años. Y entonces tenemos que, y esto no es que sea ni bueno ni malo, puede ser buenísimo para la humanidad porque seguramente va a resolver muchos problemas médicos y en fin, muchísimos beneficios. El tema es que se está poniendo en riesgo la autonomía del ser humano y entonces en eso sí tenemos que trabajar. Y creo que es la primera vez en este desarrollo tecnológico del Internet que podríamos estar anticipándonos a la llegada de la tecnología. Los creadores de esta tecnología han estado haciendo una cruzada para difundir los neuroderechos previo a que esta tecnología se comercialice. Entonces creo que sería la primera vez en que podríamos como abogados y como sociedades anticiparnos, o sea, que el derecho se anticipe a la llegada de esa tecnología y bueno, en Chile ya lo hicieron y pues ya es un derecho constitucional. Ya es un derecho constitucional, los neuroderechos, y también es una regulación de mínimos como la que yo propongo aquí, o sea, no se trata de desarrollar reglas específicas, sino simplemente poner... Que cuarten la libertad de... Que cuarten las libertades de generación de contenido o incluso del acceso a la salud. En fin, no se trata de eso, se trata de simplemente establecer medidas mínimas que protejan la libertad de las personas y que de ahí ya con gobernanza, con autorregulación, se pueda seguir definiendo qué queremos, pero que sí haya un mecanismo de rendición de cuentas, porque si no, no hay un incentivo para cumplir. Entonces, la autorregulación está muy bien, pero debe ser una autorregulación regulada, como decimos. O sea, la gobernanza que siga ahí, que sigamos desarrollando eso, pero con un mecanismo de rendición de cuentas. Y bueno, lo que creo que a la audiencia le importa mucho y es esencial es que quede muy claro que los ciudadanos mexicanos podemos protegernos en nuestro país, que no sea necesario, como las empresas son globales y el tratamiento de datos ya es global, sería contrario a los derechos humanos, a las libertades, que un mexicano tuviera que ir a defender sus derechos a otro país. Entonces, tiene que quedar muy claro en nuestra legislación que la jurisdicción aplicable y la ley aplicable para el caso de una violación de la privacidad, que es un derecho fundamental, o cualquier otro derecho fundamental, al ser una materia de orden público, tiene que dirimirse en México. Ya, de acuerdo. Vamos a compartir el link donde puede nuestro público comprar, adquirir este libro en formato impreso y en formato digital. Pero antes de despedirnos, Carmen,
¿Qué sigue? ¿Ya estás trabajando? Porque es un libro muy interesante, es toda una investigación que entiendo te llevó mucho tiempo. ¿Ya hay cabildeo? ¿Ya hay acercamientos con algunos diputados? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿qué sigue después de este libro, no? Bueno, ahorita lo que estamos es difundiendo el libro para hacer conciencia. Creo que un elemento esencial para el desarrollo de los derechos humanos en Internet es la conciencia, generar conciencia también en los ciudadanos, porque todos somos responsables, nada más no como lo dicen las leyes hoy. Entonces, la primera etapa es hacer conciencia en la ciudadanía, en que todos somos responsables, en que nos tenemos que unir para exigir que se protejan nuestros derechos, entender siquiera qué son estos derechos. Y sí, bueno, esperemos que en el futuro próximo este libro pueda dar para crear alianzas que nos permitan establecer herramientas ya desde el Congreso, e incluso internacionalmente si se puede, para ir cerrando las propuestas, ¿no? Así es, pues quiero agradecerte. Hay muchos temas que se quedan sobre la mesa porque es apasionante el tema y da pues para muchas reflexiones. Gracias de nuevo, Carmen, y bueno, pues por ahí estaremos siguiendo los pasos que se den para este importantísimo y fundamental derecho a defender y a construir. Muchas gracias, gracias por el espacio. Gracias, y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora mismo en Twitter y luego queda alojado en la cuenta de Noticias 22 Digital en YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos.